veracidad, el registro de la información de ejecución se sustenta documentadamente. Todo gasto público tiene que tener su documento de sustento de ejecución del gasto. Y además tiene que reunir todos los requisitos necesarios para que sean considerados como tal. Tendrá que ser necesariamente la presentación de una factura donde figure el RUC de la institución por el gasto que ha realizado. Oportunidad. Los fondos públicos se encuentran disponibles en el momento y lugar en que se requiera proceder a su utilización, ¿no? Si hay gastos que no se han podido ejecutar, que no han tenido, se pueden hacer también por caja chica. Existen algunos topes y por caja chica hacemos gastos que no son de naturaleza normal y que son urgentes y de pronta solución. La programación es la obtención oportuna del estado de flujos de los ingresos y gastos públicos para ser utilizados. Y seguridad es la prevención de riesgos o contingencias en el manejo y registro de las operaciones con fondos públicos. El órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público en materia de tesorería. Es la autoridad central del sistema y como tal, la única que dicta las normas, los procedimientos y administra los fondos del Tesoro Público y brinda el servicio de tesorería a todas las entidades en los 3 niveles de gobierno. Como bien dijimos ayer, los niveles son nacional, regional y local, las mismas que mantienen autonomía y discrecionalidad que les otorga la ley en cuanto a la gestión y la utilización de sus recursos. Cada unidad ejecutora tiene autonomía sobre los fondos que recibe. El marco normativo del Sistema Nacional de Tesorería, tenemos las resoluciones diferentes que aprueban las normas generales, las directivas de tesorería, los procedimientos para la centralización de los recursos determinados de la cuenta principal del Tesoro y sus modificatorias, establece disposiciones en el proceso de programación de pagos de las unidades ejecutoras y directivas también que dictan disposiciones sobre centralización de los recursos directamente recaudados de las unidades ejecutoras del gobierno nacional, gobierno regional y en la cuenta propia del Tesoro Público. La organización en el Sistema Nacional de Tesorería en el nivel central por la Dirección General de Endeudamiento Público. ¿Cómo está, Jean-Pierre? Buenos días. Por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, en su condición de órgano rector del sistema, en el nivel descentralizado u operativo por las unidades ejecutoras de los pliegos presupuestarios, las entidades equivalentes a municipalidades a través de sus oficinas de tesorería. Recordarán ustedes que el día de ayer supimos que todos los pliegos tienen sus unidades ejecutoras y cada unidad ejecutora funciona como un apéndice de la sede central, pero con su propia oficina de tesorería, logística, recursos humanos. Pues bien, cada unidad ejecutora tiene su tesorería y en la organización, su órgano rector va a ser siempre la Dirección General de Endeudamiento Público. El Sistema Nacional de Tesorería depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un ministro, tiene un viceministro de Hacienda y a su vez en Hacienda Pública tenemos direcciones generales tanto de presupuesto como de endeudamiento y tesoro, gestión de recursos públicos y la Dirección General de Contabilidad Pública. Estos 4, como pueden ustedes darse cuenta, van a ser entonces los órganos rectores de la Dirección de Presupuesto, la de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento del Sistema Nacional de Tesorería, la Dirección de Recursos Públicos va a ser sobre el Sistema Nacional de Planillas y tenemos la Dirección General de Contabilidad, que es el órgano rector para todos los sistemas nacionales de contabilidad. Así como nosotros tenemos el Sistema Nacional de Tesorería, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos también entidades diferentes que participan en todo el circuito. Y digo que participan en todo el circuito porque todo está sistematizado de tal
Un sonido de fondo interfiere en la audición a veces. Mira, acá no hay ningún ruido, estoy en una cabina totalmente aislada del mundo. A ver, de repente tu audífono tiene algún ruido de fondo. Las entidades participantes son el Banco Central de Reserva, los pliegos del Gobierno Nacional, Regional y Local, el Banco de la Nación, la administración y tesorería de las diferentes unidades ejecutoras y municipios, el Sistema Integrado de Atención Financiera, otras instituciones bancarias, la SUNAT, el OCE, y todos aquellos que nos dimos cuenta nosotros el día de ayer que están interconectados. Vamos a tratar, pues, de ver cómo se interrelacionan todos. ¿Cuáles son las atribuciones de la Dirección General del Tesoro Público? Centraliza y administra la disponibilidad de los fondos públicos. Autoriza a través del CIAF las operaciones de pagaduría con cargo a los fondos de administra y registra. Elabora el presupuesto de caja del Gobierno Nacional. Aprueba la normatividad y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería a nivel nacional. Autoriza la apertura de cuentas bancarias para el manejo de fondos públicos de las entidades. Prepara y presenta sus estados financieros. Efectúa todo tipo de operaciones de tesorería y movimiento de los fondos que administra. Absuelve consultas, asesora y emite opinión oficial de asuntos del Sistema Nacional de Tesorería. Efectúa todo tipo de operaciones financieras utilizando instrumentos financieros básicos y derivados que ofrecen los mercados y financieros para contribuir al desarrollo del mercado de valores, así como para constituir, preservar y rentabilizar una reserva secundaria de liquidez. Establece políticas para la gestión de fondos de las empresas no financieras del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y además entidades del sector público. Otras mejoras en la gestión de tesorería. Fortalecer la programación de caja del tesoro y la administración de la liquidez, así como implementar instrumentos de inversión. Cierre de otras cuentas bancarias que las unidades ejecutoras y municipalidades mantienen en el Banco de la Nación, el objetivo de tener operativas solo cuentas escriturales en el CIAF. Optimizar los aspectos relacionados con el servicio de pagaduría, estableciendo el uso universal de las transferencias electrónicas, sustituyendo el uso de cheques. Incorporar a la CUT instrumentos y operaciones propias de prácticas bancarias, tales como fideicomiso, cartas de crédito y cartas fianza. Otras mejoras de la gestión de tesorería también son la pagaduría de remuneraciones y pensiones a través de las entidades bancarias del Sistema Financiero Nacional que cada trabajador o pensionista elija. Mejorar los aspectos relacionados con el registro. No hay ninguna música de Navidad, por si acaso, ¿ah? Parece que están escuchando otra música por donde están ustedes y eso hace que ustedes se distraigan. Pero aquí no tengo ninguna música de Navidad que interfiera con la audición. La pagaduría electrónica de impuestos por parte de las unidades ejecutoras y municipalidades y la incorporación de tarjetas electrónicas para el pago de determinadas obligaciones. Yo creo que ustedes no están escuchando. David dice que escucha música de Navidad, por favor.
¿La escuchan ustedes? Porque aquí no existe, de repente él está en algún sitio donde la está escuchando. Aquí tenemos un diagrama donde están toditas los sistemas transversales y los procesos del sector público. Podemos ver, por ejemplo, los órganos rectores, ¿no? La Dirección General de Presupuesto, la Dirección de Presupuesto. Ahora tenemos el almacén y el patrimonio, que ahora con el SIGA y con los nuevos decretos legislativos van a tomar más auge y preponderancia de la que tenían antes. Tenemos aquí, por ejemplo, desde que entra el presupuesto, cómo se distribuye para las planillas, para la adquisición de algunas compras, bienes y servicios, y vemos a su vez que cada uno de ellos está interconectado con el OCE, por ejemplo, la unidad de logística, abastecimientos, y aquí está pues todo el flujo desde el momento, desde que salen los fondos de la dirección de presupuesto, van al presupuesto de la institución, bajan para la, se distribuyen personal, recursos humanos, bienes y servicios, pensiones, también en tesorería, todo aquello que se hacen gastos con caja chica. Y termina pues el flujo en el Banco de la Nación para que sean depositadas todas y cada una de las cuentas, tanto de los proveedores como de los trabajadores o de los pensionistas. Sabemos nosotros que está interconectado con la SUNAT y también con la Dirección General de Contabilidad Pública para respectivas rendiciones de cuenta o formulación de estados financieros y presupuestales que van a la Dirección Nacional de Contabilidad para luego formar parte de la cuenta general de la República. ¿Qué cosa es la cuenta única del Tesoro Público o la CUT? Antiguamente todas las unidades ejecutoras tenían diferentes tipos de cuentas porque las abrían a criterio de cada jefe que llegara a cada institución. La cuenta única de tesoro es un instrumento de la gestión financiera del Estado que tiene por finalidad consolidar los fondos públicos, cualquiera sea la fuente de financiamiento, en una sola cuenta bancaria en el Banco de la Nación a nombre de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. El alcance es a las ejecutoras del gobierno nacional, regional y los pliegos presupuestarios y los gobiernos locales. En el año 2007 estaban centralizadas en la CUT únicamente los recursos ordinarios y las operaciones oficiales de crédito, destinados al pago del servicio de la deuda pública a cargo del MEF. A partir del año 2008 se inició la incorporación progresiva de fondos de otras fuentes de financiamiento en la CUT, con la centralización en dicha cuenta de los recursos del canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones. En el manejo de caja, en la CUT se mantiene un stock mínimo de fondos programados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para la atención del servicio diario de pagaduría cuya ejecución es facultad y responsabilidad de las entidades con cargo a los fondos centralizados en la CUT. De acuerdo con el presupuesto de caja que aprueba el Comité de Caja que preside el viceministro de Hacienda, los saldos de los fondos que no son ejecutados por las entidades se mantienen colocados en el Banco Central de Reserva. La atención de los pagos se realiza a través de una cuenta bancaria que no registra saldos ni recibe acreditaciones o depósitos subcuenta de la CUT. Solo registra débitos por el monto de cada uno de los cheques o cartas orden atendidos en el día, siempre que hayan sido emitidos y registrados en el CIAF por la unidad ejecutora. Al final del día, el Banco de la Nación afecta a la CUT por el total de las operaciones de pago atendidas durante el día. ¿Cuál es la estrategia de implementación y administración de recursos en la CUT distintos a los recursos ordinarios? Un segundo, por favor.
Las menores ejecuciones son remuneradas con cargo a los intereses que sean de su colocación en el Banco Central de Reserva. Los fondos no utilizados al cierre de cada año fiscal constituyen saldos de balance. Acuérdense, estamos hablando de fondos distintos a recursos ordinarios. Ayer les expliqué el tema de los saldos de balance. Respecto a la intangibilidad de dichos fondos, de acuerdo a normas legales expresas, no pueden ser dispuestos por distinta entidad a las beneficiarias ni utilizados en fines diferentes a los establecidos. Plena disponibilidad de los fondos según la legislación aplicable. ¿Cuáles son los avances en la CUT? A la fecha se ha incorporado en la CUT los siguientes recursos. Recursos determinados, canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduana, participaciones y fondo de compensación municipal, recursos por operaciones oficiales de crédito, pago de servicio de deuda, donaciones y transferencias, Europan, y transferencias financieras provenientes de operaciones oficiales de crédito. Para los que no saben, el Europan es una donación que otorga la Comunidad Económica Europea al Perú para aquellas zonas más deprimidas, para aquellas zonas donde no existe las posibilidades de que todos los niños puedan tener sus alimentos. Entonces la Comunidad Económica Europea destina fondos para alimentos para los niños de la zona de Apurímac, Ayacucho y de algunas zonas de la costa más deprimidas. Con recursos directamente recaudados de las unidades ejecutoras del gobierno regional y gobiernos nacional, con excepción de los montos comprendidos para honrar obligaciones de pago que mantengan en el Banco de la Nación. Las ventajas de la centralización de los fondos en la CUT. Reducción de costos de transacciones bancarias, manteniendo las cuentas corrientes, el pago de cheques de otras plazas, depósitos y diferencias a cuentas de la misma o de otras plazas, certificación de cheques, cheques rechazados, consultas y conformación de saldos bancarios, emisión de estados financieros, ventajas de la centralización de fondos en la CUT. La número 2, mejora de la ejecución de ingresos y de gastos por el incremento de seguridad y oportunidad en las operaciones de pagaduría efectuarse de manera electrónica. No se encuentra expuesta a riesgos de fraudes. Limita el movimiento de fondos fundamentalmente a recursos en el momento que lo requieran. Otra ventaja es la efectiva disminución del número de cuentas corrientes. Permite reducir significativamente costos administrativos para el Estado respecto a registros administrativos y contables, conciliaciones bancarias por cada una de las cuentas, arqueos y medidas de seguimiento y control. A la fecha, en el proceso de implementación de la CUT, se han cerrado más de 12.000 cuentas bancarias a nivel nacional. ¿Cuáles son las perspectivas? El traslado a la CUT de los fondos que aún se mantienen en las cuentas centrales de recursos determinados de las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional y Gobierno Regional y disponer el cierre de dichas cuentas. Consolidar los fondos públicos en la CUT con la incorporación de los recursos directamente recaudados de los gobiernos locales, así como de la totalidad de recursos de las fuentes de financiamiento, operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencia, y de los rublos 04 y 08 de la fuente de recursos determinados. Continuar con el proceso de evaluación y cierre de las cuentas bancarias que las entidades mantienen en el Banco de la Nación sin saldos ni movimientos. El rubro 4, que dice en la página anterior, son contribuciones a fondos. Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para reservas previsionales. Saben ustedes que las reservas previsionales son las pensiones, ¿verdad? ¿Y qué cosa dice en el rubro 8? Data de los impuestos municipales. Son los tributos a favor de los gobiernos locales cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa
de la municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuestos a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, impuesto a los juegos de casino, impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas, que incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Vamos a hablar ahora sobre la ejecución del ingreso y del gasto. Ayer supimos que la ejecución del ingreso y el gasto es aquella que se da desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año fiscal. Es el proceso de determinación y percepción o recaudación de fondos públicos. Determinación del ingreso es el acto por el que se establece o identifica con precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una entidad. Percepción o recaudación de los fondos públicos es el momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva. Los referidos ingresos deben ser registrados en el SIAF, sustentando dicho registro con documentos tales como recibos de ingreso, papeletas de depósito, notas de abono, tickets, boletas de venta, facturas y los correspondientes estados bancarios según sea el caso. Aquí tenemos un proceso de ejecución financiera, tenemos que nosotros estimamos los fondos, ¿no?, y los programamos. Determinación es el momento en que hay una norma legal que autoriza su recaudación. Por ejemplo, existen normas que autorizan la recaudación por conceptos de convocatorias de concursos. Podría ser, por ejemplo, las convocatorias que hacen las universidades por los exámenes anuales que toman para los ingresos a la universidad, ¿no? La liquidación del monto por cobrar, la orden de cobro y otros. Y la recaudación, propiamente dicha, la obtención, es el momento en que el dinero ingresa a través de recibos, tickets, formatos, papeletas de entregas, notas de abono o cualquier otro tipo de documento. En fuentes de financiamiento tenemos los famosos recursos ordinarios, que es la cuenta que da y asigna únicamente la Dirección General de Presupuesto Público. Los recursos determinados son aquellos recursos de la institución. Por donaciones y transferencias son recursos que son, como su mismo nombre lo dice, donados o transferidos. Los recursos directamente recaudados son aquellos que tienen que ver con la deuda. Tenemos aquí un pequeño cuadrito donde podemos visualizar los ingresos. Los ingresos se hacen a través de diferentes cuentas que cada institución ha creado para sus diferentes tributos, tributos aduaneros, recaudación de fondos por convocatorias, ¿no? En el Banco de la Nación está en un plazo de 24 horas y el depósito en su cuenta de ingresos va a la cuenta única del Tesoro. En cuanto a los ingresos, tenemos los recursos ordinarios, el Sistema Integrado de Administración Financiera, y es un ciclo, pues, ¿no?, que va de la unidad ejecutora al Banco de la Nación, el SIAF informa, y es un círculo virtuoso. En cuanto a los ingresos, tenemos ingresos con otras fuentes de financiamiento. Cada unidad ejecutora dará una cuenta para que pueda ser ingresada a su respectiva cuenta, ¿no?, con diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Y estos depósitos van a los depósitos en las cuentas corrientes. Los servicios bancarios para la percepción o recaudación de los fondos públicos. Para la percepción o recaudación se puede celebrar convenios con otras entidades, además del Banco de la Nación, para lo cual deberá establecerse en dichos convenios los términos orientados a asegurar su acceso oportuno y adecuado a la información y documentación relacionada. Plazos para depósitos de los fondos públicos. Los fondos públicos se depositan en Fondaintra dentro de las 24 horas de su percepción o recaudación. El depósito de intereses provenientes de desembolsos de operaciones oficiales de crédito, los intereses mensuales de ocasiones de fondos provenientes de operaciones oficiales de crédito, se deposita dentro de las 24 horas de su percepción mediante papeleta de depósito
a favor del Tesoro Público con un T6. Tratamiento de documentación sustentatoria. La documentación que sustenta las operaciones de ingresos totales como boletas, tickets, notas de abono, facturas, en tanto forma parte de la sustentación de los actos administrativos relacionados con la formalización de la determinación y recaudación de ingresos, deben conservarse en la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la unidad ejecutora. Es importante que el gasto o el ingreso esté debidamente sustentado. Y para eso se guardan todos los vouchers, tickets, boletas que han generado esos ingresos. Eso es muy importante, ¿eh? Ahí tenemos los registros en la fase determinada, en el módulo CIAF, ¿no? Tenemos el registro por el determinado y después por la recaudación, el registro del proceso de ejecución del gasto. Que vamos a ver la ejecución financiera del gasto. Este procedimiento solo podrá ser realizado por la debida sustentación por el director general de administración, por quien haga sus veces, para cuyo efecto accederá a su respectiva clave electrónica. Para modificar un registro único del contribuyente es muy difícil y que no sea aceptado por una institución. Los errores y algunos fraudes se han cometido cambiando el RUC de un proveedor, ¿no? Después que ha pasado todo el proceso. Yo les contaba que existían unidades, proveedores que evadían impuestos. Entonces, cuando ese RUC es ingresado para el pago de una factura, existe un filtro de parte de la SUNAT que lo va a captar para hacerle el descuento de la evasión de impuestos que ha tenido y grabársela en la factura que se le pague. Pues algunas personas, después que han pasado esta primera fase, deciden cambiar en el sistema el nombre por el de otro número de RUC, ¿no? Entonces, eso está pues totalmente prohibido, ¿no? Y cuando suceden este tipo de errores involuntarios, el único que puede pedirle al MEF que le cambie o que le regularice, que le rectifique un registro electrónico del CIAF es el director general o el juez, ¿no? Y para eso presenta pues los documentos necesarios y accederá con la clave electrónica que para ese fin le ha dado el MEF. En tanto la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro no haya asignado la mencionada clave electrónica, la modificación del RUC será efectuada previa solicitud expresa debidamente sustentada ante la Dirección General de Endeudamiento. ¿Qué es un devengado? El devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente formalizado. El total del devengado registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a dicha fecha. ¿Por qué? Porque no podemos gastar más de lo que tenemos y no podríamos gastar más de aquello que no ha sido registrado. Ojo, con el sistema integrado de administración financiera se han podido superar todo este tipo de cosas. Antes, cuando no había CIAF, había mucho, por parte de las instituciones, había déficits, ¿no? Había sobregiros. Un sobregiro está realmente penado, ¿no? La documentación para la fase de vengado. Bueno, con tan mala suerte que está pasando un vendedor de fruta, así que vamos a esperar un momento, por favor, para poder seguir. El devengado se sustenta únicamente con alguno de los siguientes documentos: factura o boleta de venta u otros comprobantes reconocidos y comprometidos y aprobados por la SUNAT, orden de compra u orden de servicio, en contrataciones o adquisiciones de menor cuantía, o el contrato asegurándose que el proveedor presente los correspondientes comprobantes de pago estrictamente conforme como al reglamento aprobado por la resolución 07 de la SUNAT.
y modificatorias. Tratándose además, los adelantos deberán acompañarse la factura. La valorización de obra acompañada de la respectiva factura. La planilla única de pagos de remuneraciones o pensiones, racionamiento, propinas, dietas del directorio, compensación por tiempo de servicios. La relación numerada de recibos de servicios públicos como agua potable, suministro de energía eléctrica o telefonía sustentada con los documentos originales. El formulario de pago de tributos, la nota de cargo bancaria, la resolución de reconocimiento de derechos de carácter laboral, tales como sepelio y luto, gratificaciones, reintegro o indemnizaciones. Documento oficial de la autoridad competente cuando se trate de autorizaciones para el desempeño de comisiones de servicio. Resolución de encargos a personal de la institución Fondo para Caja Chica o en su caso el documento que acredite la rendición de cuentas de dichos fondos. La resolución judicial consentida o ejecutoriada, esto es cuando existen demandas judiciales. Convenios o directivas de encargos y en su caso el documento que sustenta nuevas remesas. Norma legal que autorice transferencias financieras. Norma legal que apruebe la relación de personas naturales, favorecidas con subvenciones autorizadas de acuerdo a la ley. Y otros documentos que apruebe la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. La formalización del gasto de vengado se formaliza cuando se otorga la conformidad luego de haberse verificado por parte del área responsable el respectivo documento y teniendo en cuenta una de las siguientes condiciones: la recepción satisfactoria de los bienes, la prestación satisfactoria de los servicios, el cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplan adelantos, pagos con entrega y entregas periódicas de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades establecidas en las bases o en el contrato. El devengado, ¿no?, como ya lo hemos dicho, tiene que tener factura, boleta de venta, recibos, honorarios, otros comprobantes. Este es el momento en que se tiene realmente el compromiso de pago. El proveedor entrega su factura cuando, al haber otorgado el servicio, el usuario va a dar la conformidad. Cuando existe la conformidad de servicio, el proveedor va a presentar su recibo por honorarios. Este recibo por honorarios y la conformidad de servicio se adjuntan al expediente y van a contabilidad para que efectúe el respectivo devengado. En el momento que se hace el devengado es que la va a capturar a aquellos que tienen evasión de impuestos, ¿no? Y para el devengado tenemos que la administración, logística, personal, cada uno va a preparar su respectivo expediente, ¿no? ¿Qué cosa hará logística? Hará sus órdenes de servicio, sus órdenes de compra. Cuando tenga todas las facturas listas por el ingreso al almacén, la pasará a contabilidad para que devengue. Personal realizará los compromisos por todas sus planillas. Debe tener planillas de remuneraciones, estas planillas de remuneraciones son, si son 728, si son 276, si son CAS, también las planillas que hacen los del CECIDA, las planillas que hacen los practicantes, ¿no? Una vez que está hecha la planilla, certificada y verificada, la pasará al área de contabilidad para que la devengue, y después contabilidad, cuando esté devengada, la pasará a tesorería para que haga el giro y el depósito correspondiente en la cuenta como corresponde. Pero todos los documentos van primero a la oficina de contabilidad. Ojo, la oficina de contabilidad es la única que puede hacer un devengado. Ninguna otra oficina está autorizada a hacer el devengado, porque la oficina de contabilidad va a verificar que tiene la conformidad del servicio y el recibo por honorarios o la factura por el bien adquirido. Las reglas para los compromisos y devengado. El compromiso registrado entre enero a diciembre se puede devengar hasta el 31 de diciembre. Puede darse el caso que haya un compromiso que sea devengado, por ejemplo, en el mes de enero. Por razones que nosotros desconocemos, pero que la institución sí las va a conocer con sus respectivas adendas, con sus respectivos
justificaciones, van a tener un plazo mayor que del de la ejecución. O de repente se acordó que fueran 7, 8 o 9 meses, ¿no? ¿Y cuándo van a poderlo devengar? Hasta el 31 de diciembre. Ojo, aquellos servicios o compras que no se devengan al 31 de diciembre ya no tienen opción a ser pagadas con dinero del presupuesto vigente. Ya pasan a ser pagadas el próximo año, pero hay que hacer resoluciones por tener gastos de años anteriores, ¿no? Les dije ayer que la ejecución se medía con el devengado, ¿no? Porque ya es un compromiso adquirido que solamente falta la conformidad para poder pagarla. Entonces se puede devengar hasta el 31 de diciembre. Un compromiso registrado entre enero y diciembre y no devengado hasta el 31 se anula el registro del compromiso, ¿no? Y ya pasa todo el expediente al año siguiente y con una resolución de por qué se anuló, cuál fue el motivo y si va a seguir ese pago o simplemente se anula de manera definitiva. Y un devengado aprobado hasta el 31 de diciembre se puede girar hasta el 31 de enero del año siguiente. Con las últimas disposiciones que han salido, está disponiéndose que se pague hasta el 31 de marzo. Con esa disposición del 31 de enero, por ejemplo, el día 29 o 30 salía un comunicado en el peruano que decía que se había prolongado ese pago hasta el 28 de febrero. Cuando no se había pagado, salía el día 27 un comunicado que decía que estaba prolongado hasta el 31 de marzo. De manera que ahora lo han hecho de forma expresa y definitiva al 31 de marzo. Y ya está inserta en el último decreto legislativo que para este motivo emitido el Ministerio de Economía y Finanzas. El girado obedece a la obligación de emitir un documento, según sea el caso, transferencia electrónica o carta orden a favor de un tercero, con la cual se cancelará parcial o totalmente la obligación contraída por la unidad ejecutora. Requiere de un devengado previo en estado aprobado A. Las condiciones para el gasto girado. El requisito para el registro del gasto girado, que el correspondiente gasto devengado haya sido contabilizado en el CIAF. El número de registro CIAF del gasto girado a ser ejecutado. No, es que en este momento estoy escribiendo, pero quería que quede anotado que vamos a avanzar un poquito más y que a las 11:30 tomamos el examen. ¿Están de acuerdo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, vamos a avanzar un poquito más y a las 11:30 tomamos el examen. ¿Ya? Ok, muchas gracias. El número del registro CIAF del gasto girado a ser ejecutado con cargo a la respectiva cuenta bancaria debe consignarse en el correspondiente comprobante de pago, sustentado en la documentación pertinente. La fecha del gasto girado registrado en el CIAF debe ser la misma o posterior a la fecha de la respectiva autorización de giro, el devengado en A. Está prohibido girar a nombre de beneficiarios distintos a los registrados en la fase del gasto devengado, con excepción de lo contemplado en el literal A del artículo 31 de la directiva y lo verificado de los datos de los registros girados transmitidos a través del CIAP a la DGTP. El gasto girado con cargo a las subcuentas bancarias de gasto autorizadas debe realizarse, registrarse, transmitirse a través del CIAF dentro de los 5 días útiles de haberse registrado el devengado.
Aquí tenemos pues un pequeño dibujito donde vemos que para el girado, ¿no? La factura, las boletas, los recibos, todo lo que ya ha sido devengado, pasa a la unidad de administración, a la tesorería, para que pueda hacer el giro correspondiente y la tesorería mandarlo a través del Banco de la Nación a todas las cuentas de los proveedores, de los trabajadores, de los pensionistas. El pago es el acto mediante el cual se extingue en forma parcial o total el monto de la obligación y solo procede siempre que esté debidamente formalizado como devengado y registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. Está prohibido el pago de obligaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en las normas del Sistema Nacional de Tesorería. El pagado se va a través del Banco de la Nación y de la Oficina de Tesorería a la Oficina de Contabilidad para su contabilización. Es el calendario de pagos mensual. Es el monto límite mensual para efectuar el gasto girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la base del devengado de las unidades ejecutoras y municipalidades con cargo a toda fuente de financiamiento. Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a nivel de fuente de financiamiento, rubro, categoría de gasto, grupo genérico de gasto, siempre que cuenten con el monto de la programación del compromiso anual PCA, inclusive en la respectiva estructura funcional programática. Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones mensuales procesadas a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Cómo ampliamos un calendario de pagos? ¿Cuál es el procedimiento? Las unidades ejecutoras y municipalidades solicitan la ampliación del calendario de pagos por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia, o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional a través del CIAPS, siempre que se haya registrado el correspondiente gasto devengado en dicho mes. ¿Por qué hablamos de una ampliación de calendario? Hablamos de una ampliación de calendario cuando el calendario no es suficiente para el pago de todas nuestras obligaciones. Por ejemplo, hasta el día 25 de cada mes, la Oficina de Tesorería, a través del sistema, organizará y creará su calendario de pagos. Este calendario de pagos lo va a tener por todos los devengados y los requerimientos que tiene de planillas, todo aquello que está debidamente programado. Imaginémonos que hay un gasto imprevisto, que podría ser, por ejemplo, la renuncia de un trabajador y el pago de su CTS en 48 horas. Al realizar este pago de CTS de 48 horas, resulta que no tenemos en el sistema importes que sean suficientes para este pago. Entonces se realiza la operación, el compromiso, primero se le da presupuesto, se compromete y se devenga. Cuando está en la fase de devengado, no tenemos fondos para pagarlos. Tiene que estar en fase de devengado para pedirle al MEF la ampliación por ese monto. ¿Y cómo lo va a visualizar el MEF? Por el devengado en pantalla de ese giro. No, y verá que es una CTS que además tendrá que ser pagada y no se va a pagar el día que se pagan las remuneraciones, sino en el oficio se pondrá que como es una CTS, autorice para que ese tipo de pago se realice en el acto apenas se cuente con los fondos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos hasta el día 15 para poner ampliación de todo lo que no entró el 25 del mes anterior, ¿no? Se hace a través del sistema. Si sobrepasa ese día, tienen que pedirlo con carta oficio del director general, al director de administración o al que haga sus meses. El procesamiento de la solicitud de ampliación de calendario de pagos mensuales con cargo a fondos administrativos en la CUT, que exceda el monto límite, se sujeta a la evaluación de la DGETP previa sustentación suscrita por el director general de administración o quien haga sus veces en la unidad ejecutora o en la municipalidad. Vamos a hablar ahora del famoso procedimiento de pagos. Transferencias. ¿Qué es una transferencia bancaria? Una transferencia bancaria es una modalidad utilizada para mover dinero de una cuenta bancaria a otra.
Es una manera de traspasar fondos entre cuentas bancarias sin sacar físicamente el dinero. Transferencias electrónicas. Las transferencias electrónicas son una modalidad de envío de dinero desde una cuenta en un banco a una cuenta en otro banco. Las transferencias electrónicas se procesan en el sistema de liquidación bruta en tiempo real, pagos de alto valor, o en la cámara de compensación electrónica, pagos de bajo valor. Ambos sistemas de pago son interbancarios y se realizan en la mesa de negociación en el Banco Central de Reserva. Las obligaciones de pagar remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias individuales. Existe la obligatoriedad por parte de las disposiciones que manda la Dirección General de Tesoro Público de que se efectúen el pago de remuneraciones y pensiones de las específicas del gasto vinculadas a los conceptos retribuciones, alimentos, pensiones y otros beneficios del clasificador de gasto público aprobado por la Dirección General de Presupuesto Público mediante abonos en cuentas bancarias individuales, sea a través del Banco de la Nación o de cualquier otra institución bancaria del sistema financiero que decida el trabajador o el pensionista. Cada trabajador va a decidir en qué cuenta quiere recibir sus fondos. El procedimiento para el abono de remuneraciones y pensiones, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público aprobará la autorización de pago de remuneraciones y pensiones que se efectúen con abono en cuentas bancarias individuales con una anticipación de 2 días hábiles de la fecha establecida en el cronograma anual mensualizado de pagos que tiene el Banco de la Nación. Al efecto, las unidades ejecutoras deberán transmitir su gasto girado con la debida antelación. Ojo, siempre se consignará la mejor fecha de pago, aquella que nos da el cronograma de pagos del Banco de la Nación. Procedimiento para el abono de remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias individuales. La suma de los montos a ser abonadas en las cuentas bancarias individuales debe ser igual al monto considerado tanto en la transferencia electrónica como en el archivo adjunto, con el detalle de los titulares de las cuentas. Esta información debe ser transmitida al banco a través del CIAF-SP, con una anticipación de 2 días hábiles, siempre y cuando dicha transferencia cuente con una autorización de pago. Y si no la cuenta, ya saben que tienen que hacer el procedimiento anterior. Y la otra forma es aplicable inclusive a unidades ejecutoras cuya información sobre los titulares de las cuentas no han sido transmitidas a través del CIAF, en cuyo caso la respectiva carta orden, conjuntamente con dicha información, debe ser presentada al banco en el caso y condiciones que se establecen en la Resolución Directoral 01-2007, numeral 23. Pago de otras obligaciones mediante abono en cuentas bancarias. Del mismo modo debe utilizarse la indicada modalidad para el pago de dietas de dirección y directorio a practicantes, a aquellos comprendidos en los programas de CECIDRA, a CEDUM y a los beneficiarios de los programas sociales de alcance nacional. También para el pago de las retenciones que por mandato judicial deba efectuarse al personal activo o cesante de la unidad ejecutora. Los pagos por concepto de viáticos pueden efectuarse mediante el abono en cuentas bancarias individuales. Acreditación de la debida percepción de las remuneraciones y pensiones. El abono en la cuenta del servidor o pensionista constituye prueba de haberse cumplido con el pago de los derechos de carácter remunerativo o pensionario, que le corresponde al beneficiario, de acuerdo con la planilla única de pagos elaborada por la oficina de personal o por la que haga sus veces. El pago se sustenta con las respectivas notas emitidas por la correspondiente entidad bancaria, por el abono en la cuenta del beneficiario y por el cargo en la cuenta bancaria de la unidad ejecutora. Es responsabilidad de la oficina de personal o de la que haga sus veces adoptar las medidas de verificación y depuración con el fin de evitar que las planillas incluyan a beneficiarios que no tengan vigente su derecho remunerativo o pensionario. Cualquier acción respecto de las cuentas bancarias individuales debe sujetarse estrictamente a lo establecido en la legalización vigente sobre la materia. Sabemos que somos sector público y no podemos hacer aquello que no dice la norma. El pago a proveedores en sus cuentas bancarias. Es obligatorio que los pagos a proveedores con
cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, incluyendo a los encargos otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la unidad ejecutora requerirá al proveedor su código de cuenta interbancario. En la oportunidad en que se dé inicio, el proveedor atenderá el requerimiento mediante carta autorización. En el caso de pagos a empresas de servicios públicos, es obligatorio que se les remita el detalle de los recibos que han sido cancelados mediante dicha modalidad antes de la fecha de vencimiento del recibo correspondiente. Las unidades ejecutoras deben precisar en las bases de los procesos de selección que convoquen la obligación de hacer uso de dicha modalidad de pago, de manera que incluso aquellos proveedores que carezcan de una cuenta bancaria en otros bancos puedan abrir una cuenta en el Banco de la Nación. Pauta de abono de cuentas de los proveedores. En la oportunidad, el registro del gasto comprometido en el CIAF, la unidad ejecutora procede a ingresar el CCI del proveedor para su correspondiente validación. La validación del CCI consiste en la verificación a través de la Cámara de Compensación Electrónica de la vigencia de la cuenta y su respectivo titular. Una vez concluida la validación del indicado CCI, queda confirmado en el CIAF como único para efectos de los abonos que hubiera lugar, inclusive para otras transacciones en cualquier unidad ejecutora. ¿Qué significa para otras transacciones en cualquier unidad ejecutora? Imaginémonos que un proveedor de tóner, por ejemplo, le vende a una unidad ejecutora del Ministerio de Educación en el Callao. Al momento de hacer su convenio contractual, le dará el CCI. Ese CCI va a ser ingresado a través del sistema CIAF a la cuenta de este proveedor. Se ingresa, y si este proveedor tiene otros convenios contractuales, otros contratos en cualquier otra unidad ejecutora del país, ya figura su número de CCI y el de su cuenta corriente en el CIAF, porque fue registrado en otra unidad ejecutora, pero automáticamente ya está en el sistema, y cuando se ingresa el RUT del proveedor, también te va a jalar su respectivo CCI para hacer el respectivo pago, ¿no? Cuando existían proveedores con dos RUT, existía pues que si, o había, antes que existiera el sistema integrado de administración financiera, los proveedores tenían 2 o 3 tipos de RUC. Tenían dos, y como tenían 2 o 3 tipos de RUC, tenían 2 o 3 tipos de facturas diferentes. Cuando facturaban, automáticamente entraba a su cuenta. Entonces, si presentaban una factura en otra unidad ejecutora, como no tenían el mismo número de RUC, no eran aceptadas, ¿no? O sea, todo esto en un lapso de más o menos 10 a 15 años se han venido superando toditas las inconveniencias para que no se haga ningún tipo y se cometa ningún tipo de delito, ¿no? Y malversación de fondos. Cuando está aprobado el compromiso, se procede a registrar el gasto. Berta, ¿tienes alguna duda? No entiendo tus signos de interrogación. Berta, Berta. Bueno, no se encuentra Berta. Bueno, seguimos. En la oportunidad del registro del gasto girado a través del CIAF, se consigna el monto para ser ordenado el CCI del proveedor. El monto a ser abonado, el nombre de razón social del proveedor, el registro único del contribuyente y el CCI deben constar en el comprobante de pago. El pago se realiza mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta del proveedor, debitándose en la subcuenta bancaria de gasto u otra cuenta bancaria de la unidad ejecutora autorizada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
Tenemos acá un registro SEAF en base girado, ¿no? Me hubiese gustado para esto tener una pantalla con un demo y explicarles de una manera más efectiva. Solamente se ha podido hacer a través de los pantallazos, ¿no? Y una vez que está devengado, se puede efectivizar el pago como corresponde. Este es el mismo ejemplo que vimos el día de ayer, ¿no? Comprometemos y devengamos el total de la factura y después pagamos el neto al proveedor y luego su respectiva retención a la SUNAT, como corresponde, ¿no? El tipo de el pago al proveedor a su CCI, ¿no? Acá vemos nosotros que está el nombre del proveedor, ¿no? Y esto indica que lo estamos haciendo a su cuenta bancaria, por este importe. Después ya nosotros vemos que se ha girado, se manda con verde y se sigue pasando. Después giramos la retención a la SUNAT, ¿no? La podemos ver, y así sucesivamente hasta que está aprobado en el sistema y quiere decir que ya también está en la cuenta del proveedor. El pago de la retención se hace con cheque. El pago de la retención se hace con cheque. Acá quiero que vean la diferencia. El pago de la SUNAT, ¿ven? ¿No? Acá ya figura el número del cheque con el que se está girando la SUNAT. Porque después a la SUNAT consolidado todos los cheques y pagar en una sola fecha de acuerdo al RUC de la institución. La responsabilidad y sustentación del pago mediante abonos de cuenta a proveedores. El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas es efectuado únicamente por las personas acreditadas ante el Banco de la Nación como responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la unidad ejecutora. El pago a proveedores mediante el abono de sus cuentas queda sustentado con la información del débito registrado en el Banco de la Nación y procesado en el CIAF-SP de las cuentas bancarias de la unidad ejecutora. La factura u otro comprobante presentado por el proveedor en la fase del gasto devengado queda cancelado con la transferencia electrónica abonado en la cuenta del proveedor. Tenemos pues las condiciones para el giro de un cheque, ¿no? Va suscrito de forma mancomunada por los funcionarios, atención a la orden y numeración. El cheque debe tener no negociable, cuando es un cheque manual, y a nombre del emisor los comprobantes por la SUNAT. No está permitido solicitar emisión de cheques de gerencia con cargo a las subcuentas bancarias de gastos, salvo cuando se trate del pago de obligaciones, que por su naturaleza o razón de procedimientos debe efectuarse con un solo cheque. Nosotros tenemos muchas recaudaciones en el año y tenemos muchos cheques que corresponden a esa recaudación. Paulatinamente se va girando cheques de gerencia efectivamente, pero en un solo cheque. La SUNAT no te recibe 2, 3, 4 cheques y tiene que estar estrictamente cuadrado además, ¿no? Los cheques se usan en forma excepcional, ¿no? Cuando un contrato no excede 4 meses, hay gente que no tiene cuenta bancaria y le genera un gasto formularla, ¿no? Entonces, si no va a seguir dando servicios, se le puede girar el cheque, ¿no? El cheque también se gira al encargado del fondo para pagos en efectivo, ¿no? Para que efectúe el pago y la distribución de los gastos por caja chica. Las subvenciones a favor de personas naturales o jurídicas autorizadas de acuerdo a ley, posesión de derechos debidamente acreditados, por devolución de montos a personas naturales o jurídicas, por cobros en exceso o por la cancelación de un servicio. Otros casos que apruebe la Dirección General. Las características de la carta orden es un registro 068 y son numeradas en forma correlativa por cada cuenta bancaria y por cada año fiscal. La caducidad y anulación o reprogramación de cheques. Los cheques tienen un tiempo de giro. Los cheques del Banco de la Nación solamente duran un mes y tienen vigencia a partir de un año de su giro y emisión. Otras cuentas, las de Tesoro, solamente tienen un mes. Las de recursos directamente recaudados, un año.
En caja chica se paga excepcionalmente, puede destinarse el pago de viáticos por comisiones no programadas o de servicios básicos de las dependencias desconcentradas ubicadas en zonas de pago de efectivo caja chica, consideraciones de la caja chica. Hay una serie de consideraciones que ustedes las tendrán que leer, mirar, ¿no? Tenemos que no está permitida la entrega provisional de recursos con cargo a la citada caja, excepto cuando se autorice de forma expresa e individualizada por el Director General de Administración o quien haga sus veces, en cuyo caso los gastos efectuados deben justificarse documentadamente dentro de las 48 horas. Casos excepcionales para planillas, manejo de fondos de la modalidad de encargos, ¿no? Otras operaciones de tesorería, depósitos a favor del Tesoro, recuperaciones de pagos indebidos, aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso, fondos transferidos al CAFAE, liquidaciones de caja chica. El saldo al 31 de diciembre de cada año resulta en la liquidación de caja chica que registra el CIAF y durante el mes de enero o el siguiente año fiscal. Tenemos un formato para el depósito, ¿no? Procedimientos de pagos a favor del Tesoro, fondos ingresados indebidamente en las cuentas, procedimientos para aperturas y manejos de cuentas bancarias. Todas las cuentas deben ser autorizadas por la Dirección General de Endeudamiento. Existen requisitos exactos para aperturar las cuentas. El procedimiento para aperturar la cuenta, la entidad solicita la apertura de una cuenta a quien, a la Dirección General de Endeudamiento. La Dirección General de Endeudamiento autoriza, ¿no? Y le da un código de cuenta y asigna el código de cuenta corriente en el Banco de la Nación, la da al Banco de la Nación y la comunicación de la creación de la unidad ejecutora a través de la DGTP. Existen titulares y suplentes, ¿no? Los responsables de las cuentas bancarias, el procedimiento para el registro de los responsables de la entidad, modificación del registro de responsables, registros de cuentas bancarias, y tenemos el módulo de mantenimiento y la cadena de las cuentas corrientes, ¿no? Cuando se utiliza cheques, cuando no, manera de la resolución, registro de firmas responsables, sistema de consulta de las responsables, las retenciones a favor del Tesoro Público, giro sin cheque, directamente en el sistema y directamente se cancela, conciliación bancaria al cierre del ejercicio, la conciliación de las cuentas de enlace, actas de conciliación. Este es el decreto legislativo que ha salido del Sistema Nacional de Tesorería. Tiene disposiciones generales, ámbito institucional, ámbito funcional. El decreto legislativo tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Tesorería, conformante de la Administración Financiera del Sector Público. El Sistema Nacional de Tesorería se rige por los principios siguientes. Lo pueden ustedes verificar con el que se les ha dado anticipadamente y hay una pequeña variación. El ámbito de aplicación, el sector público no financiero, el sector público financiero, el ámbito institucional, igualito, tienen el mismo órgano rector, el nivel operativo, ¿no? Es un poco modernizar la forma como se ha venido haciendo desde el principio, pero siempre con el mismo principio, ¿no? Y tenemos ahora la famosa integración intersistémica, ¿no? Que no es sino el uso del sistema integrado de administración financiera. Ahí tienen bastante material para su lectura. También observa lo que es la PUT, el seguimiento del presupuesto, las reglas de gestión de tesorería, el ámbito funcional, identificación, verificación y monitoreo, actividades de la gestión de riesgos fiscales, identificación, determinar los eventos internos y externos, actividades o sistemas que pueden tener impacto sobre la política fiscal del gobierno. Medición, estimar los niveles de exposiciones ante el riesgo fiscal. Mitigación, seleccionar e implementar las acciones para abordar el riesgo fiscal.
identificado y medido. Y el monitoreo, seguimiento y reporte del avance de la implementación de las acciones realizadas y de sus resultados. Posiciones complementarias y finales. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, la deducción de los recursos directamente recaudados en el 2019 y en el 2020. Y hay legislación expresa sobre cada caso, ¿no? Las disposiciones dejadas sin efecto, elaborar el presupuesto de caja, evaluar la gestión de tesorería, definición y administración de fondos públicos, constitución de posición de caja de GTP, posiciones. Me gustaría, el Sistema Nacional de Endeudamiento en realidad es algo bastante corto, tiene sus principales atribuciones con la Dirección General de Endeudamiento Público, el ente rector, el sistema, regula el proceso, programa, evalúa, registra la deuda. El Sistema Nacional de Endeudamiento es el conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos orientados al logro que eficiente concentración y operaciones de endeudamiento a plazos mayores de un año y a una prudente administración de la deuda. El ámbito, como siempre, nacional, regional y local. Principales conceptos y procesos. Una operación de endeudamiento es todo financiamiento sujeto a reembolso, con o sin garantía del gobierno nacional, que los gobiernos regionales y locales acuerden con personas naturales o personas jurídicas, domiciliadas o no en el país, cuyo periodo de repago sea mayor a un año. Las modalidades son préstamos, emisión de colocaciones de bonos, adquisición de bienes a plazos, avales, asignaciones de líneas de crédito, leasing, titulación de activos y flujos de recursos. La operación de la administración de la deuda es aquella operación que tiene por finalidad revisar las condiciones de la deuda pública. Principales conceptos y procesos. La operación de endeudamiento externo contratada por personas naturales o jurídicas no domiciliadas, y las operaciones de endeudamiento interno contratadas por personas naturales o jurídicas. Los principales conceptos del proceso de la deuda. Tenemos las fases del proceso, que son la concentración, el desembolso y el pago. Los gobiernos regionales y locales, el módulo de la deuda pública, tiene una base de datos en el MEF, cuyos reportes son los que salen por cada uno de los módulos. Información en línea, información de decisiones, reglas fiscales, transparencia. Y los reportes de endeudamiento. El módulo de la deuda pública registra operaciones de endeudamiento de mediano y largo plazo, operaciones de endeudamiento de corto plazo, operaciones de tesorería que se concretan y pagan en el mismo año. ¿Y qué operaciones no se registran? Las deudas NAD, las deudas con AFPs, las deudas con proveedores, las deudas con personal y otras de similar naturaleza. Las etapas de un proceso son la programación, la concertación, el desembolso y el pago. Todo se va registrando y se va registrando a través del CIAF. Normatividad relacionada al Sistema Nacional de Endeudamiento, la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de Descentralización y la descentralización fiscal. La normatividad, tenemos la Ley de Responsabilidad y Transparencia, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. En el módulo de la deuda vamos a poder ver que se trataba de ponerle pantallosos para ver cuáles son las condiciones financieras, cuál es el cronograma de pagos, cuál es el modo de la deuda pública, ¿no? Qué crédito se va a pagar, qué cuota se paga, cuánto se paga, cómo se paga, registro de préstamos a corto plazo y operaciones de tesorería. Solo se puede hacer deuda interna o deuda externa, nuevo tipo de operación, condición de registro. Y hemos terminado lo concerniente al sistema de tesorería. Ahora, por favor, quiero que entren a dar su examen. ¿Ok? Van a dar su examen, ¿me entendieron?
Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy día. Por favor, dedíquense ahora a dar su examen. Muchas gracias por la atención y por favor, den el examen ya. Gracias. No se olviden de sus trabajos, no se olviden de dar el examen. Gracias.